¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Paulina Huicapi, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el presente taller vamos a hablar sobre un tema que es muy importante de identificar y prevenir. Se trata de la violencia intrafamiliar. El objetivo general de este taller es entregar información sobre la violencia intrafamiliar y los efectos que causa en los integrantes del núcleo familiar, así como sus repercusiones en la sociedad. En cuanto a los objetivos específicos, vamos a identificar los tipos y características de violencia intrafamiliar y especificar sus causas y cómo influye en la salud de los miembros de la familia. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico o amenazas contra uno mismo u otras personas que produzca o tenga grandes probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Por esta razón, todo acto de violencia tiene graves consecuencias en la salud y en lo social, ya que éstas pueden causar discapacidades, lesiones o dificultades de salud, y en el peor de los casos hasta la muerte, sobre todo en las mujeres y los niños. De igual forma, la exposición a la violencia tiene un alto riesgo en el consumo del alcohol, las drogas, sufrir enfermedades mentales o tendencias al suicidio dentro del núcleo familiar, con una gran posibilidad de aumentar el riesgo en enfermedades crónicas, así como también problemas sociales y el incremento de la delincuencia. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de este problema. La violencia intrafamiliar es un suceso a nivel mundial que afecta a la sociedad. La Organización Mundial de la Salud asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo son objetos de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presenta altos índices de discapacidad e intentos de suicidio. En Ecuador, según las fuentes del Ministerio del Interior, hasta junio del 2017 se receptaron 24.376 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales 21.453 fueron de mujeres y 2.923 de hombres. Es decir, el 88% de mujeres en el país son maltratadas por sus parejas. Hoy en día la violencia doméstica se ha incrementado durante la emergencia sanitaria. A medida que se pide a las personas que se queden en casa, la violencia aumenta y los más vulnerables son los niños, las mujeres, los ancianos o personas con discapacidades. En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia en el 2019, según la encuesta nacional del INEC. Pero cuando la cuarentena empezó, las cifras alcanzaron uno de los más altos niveles en el contexto social, ya que se registró un femicidio cada 3 días. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, desde el 16 de marzo al 31 de mayo del 2020, 13 mujeres fueron asesinadas. En la mayoría de los casos registrados de violencia, el 80 y 90% de las mujeres no presentan sus denuncias, ya sea por miedo, dependencia económica, vergüenza o por falta de credibilidad en los sistemas de justicia del Ecuador. Existen 4 tipos de violencia familiar y estas se dividen en violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia sexual. La violencia física es cuando el agresor utiliza el miedo y la agresión para así paralizar a su víctima, generando daño corporal con golpes, cortadas u objetos. Violencia psicológica, lastimar y herir las emociones de otro miembro de la familia por medio de humillaciones, amenazas e insultos. La violencia económica se refiere al exceso de dominio financiero en el seno familiar. En estos casos, el agresor que provoca este desequilibrio impone restricciones de tipo financiero, privando a sus hijos o pareja de gozar de bienes materiales por falta de dinero. La violencia sexual se refiere al hecho de tener cualquier tipo de contacto sexual de manera obligada con otro miembro de la familia. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, se puede visualizar que los casos más denunciados en el 2020 fueron la violencia psicológica, seguida de la intimidación y la violación. Ahora conozcamos algunos de los factores de riesgo de protección en la violencia intrafamiliar. Factores de riesgo. Ser testigo o experimentar abuso desde la infancia, lo que está asociado que en el futuro los niños sean perpetradores de violencia, mientras las niñas experimentan violencia en contra de ellas. Abuso de sustancias, incluyendo alcohol y todo tipo de drogas. Mujeres que forman parte de un colectivo marginado o excluido.
oportunidades económicas muy limitadas, siendo un componente agravante para la existencia del desempleo y frustración. Conflicto y tensión dentro de la relación íntima o del matrimonio. El grupo masculino mantiene el control de las decisiones y el manejo de los bienes en la pareja. Falta de espacios para mujeres y niñas, lugares de encuentro que permitan su libre expresión y comunicación, así como la asesoría y búsqueda de consejo en un ambiente de apoyo. Uso común de la violencia dentro del núcleo familiar o la sociedad, como un acto ejemplar para el manejo de los conflictos. Un condicionado marco legal y políticas para prevenir y frenar la violencia general. Factores de protección. Educación completa para niñas y niños. Independencia económica de las mujeres y acceso a entrenamiento de sus capacidades, crédito y empleo. Medidas sociales que impulsen la igualdad de género. Servicios que emitan acciones de calidad, judiciales, seguridad, protección, sociales y médicos. Disponibilidad de espacios seguros y refugios. Acceso a grupos de ayuda. Conocidos los factores de riesgo y protección, vamos a conocer algunas de las estrategias de afrontamiento ante este problema. Solución de problemas y flexibilidad a nivel cognitivo, empleada para resolución de problemas en el momento en que esto se presente. Apoyo social, con vínculos de confianza que se crean con ciertas personas y que cumplan un rol de apoyo para disminuir las secuelas negativas. Apoyo profesional, ampliando las perspectivas y posibilidades para la resolución de conflictos. Búsqueda de la religión, la cual implica acudir a la oración y demás creencias religiosas en búsqueda de una solución. Autonomía para el afrontamiento independiente de los problemas sin tener que recurrir a otras personas. Ahora hagamos un pequeño resumen de lo expuesto anteriormente. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Se considera violencia todo tipo de acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. ¿Cómo se reconoce una víctima de violencia intrafamiliar? Si contesta afirmativamente alguna de las siguientes preguntas. ¿Amenaza con hacerle daño a usted o a sus hijos? ¿Dice que es culpa suya si él o ella golpea y promete que no lo hará, pero otra vez ocurre? ¿Le intimida en público? ¿Golpea, arroja al piso, empuja o ahorca a usted o a sus hijos? ¿Le obliga a tener relaciones sexuales cuando usted no quiere? ¿Le impide ir a estudiar o trabajar? ¿Le mantiene alejada de sus amigos o miembros de su familia? ¿Cuáles son las principales acciones para prevenir la violencia intrafamiliar? Establecer normas claras con la familia para la convivencia. Fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia. El diálogo y la meditación pueden ser estrategias alternativas para resolver los conflictos que surjan. Búsqueda técnicas de control de emociones que ayuden a manejar cualquier tipo de situaciones que se puedan generar. Expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia. Con esto podemos concluir que cualquier tipo de violencia no solo afecta a la persona agredida, también a su familia y al entorno en el que vive. Sin duda, esta es una problemática que responde a patrones culturales profundamente arraigados, basándose en relaciones de dominación y de poder. Prácticas que se perpetúan desde la familia y que se requiere de un compromiso personal y social para su erradicación, mediante acciones que impacten y promuevan el respeto por las personas y su núcleo familiar. Y recuerda que no hay salud sin salud mental.